Todos toman la roja. Sí, sí. Nah, yo no sé. No, yo no sé. Juaco es muy tradicional. Yo no, mamá, no. yo no voy a seguir a nadie más. Si hubiera un cuarto piso, yo, marica, ¿dónde me van a llevar? Unos manes Una ahí cosa con ahí en el unas- medio, una cosa en la barriga, no. unos manes ahí con unos gabanes, Y unas con las gafas en la gafas, sí. noche. Todos- Una casa abandonada, marica. O Todos sea, Eso van a hacer. hay señales, hay unas señales que... La prisión más difícil de romper es aquella que creemos normal. Bienvenidos y bienvenidas a Super 8. Otro episodio más que nos convoca el día de hoy. Hoy, antes de darles la palabra y empezar a conversar un poquito de la película, queremos hacer un agradecimiento especial. Tal vez a esos lugares en los que nos están escuchando, que por ahí nos pusimos como a revisar en detalle desde dónde nos escuchan, y vamos a enviar como un saludito a... vamos a empezar con YouTube. Venezuela, nos han escuchado desde Venezuela. Gracias. México, saludos a México, a Epa. todos los compañeros mexicanos. Ojalá las personas que nos ven desde allá nos comenten, ¿no? Soy yo el que lo está Y viendo. nos desde acá. inviten ahí Claro, también. lo más importante es que nos inviten. Con viáticos, con todo lo que por No, pues favor. que con Estamos que inviten disponibles, está estamos bien. Queremos disponibles. conocer la Cinemateca de Venezuela, la Ciudad de México. la Ciudad de México. ¿De qué otro lugar? de Ecuador también. También, por favor. Panamá, Bolivia, Guatemala. Bien. Por ahí vamos. Y en Chile también, no con tanta frecuencia, pero nos han visto. Latinoamérica Entonces, presente. un chévere. saludo para sí, Latinoamérica, sí. compañeros. Epa, severo. Y acá Chévere. tenemos ahora un poquito desde donde nos han escuchado en Spotify. Vamos a ver. No. A este me sorprendió, no sé a ustedes y tal vez a nuestros espectadores también. Bélgica. Bélgica. Saludos a nuestros compañeros belgas. Desde Estados Unidos. Bien. Que no, porque no dicen nada. Es que, bueno. También Desde- queremos ir allá Sí, claro. ya no quiero ir allá. a ver una película en 70 milímetros. Ah, bueno, es bueno, chévere. bueno, tal donde vez. hay cines en 70 milímetros. Conocer En algunos Europa también. estudios también valdría la pena. Está bueno. Chile, miren, se vuelve a repetir Chile. México otra vez. Tenemos buena chévere. audiencia Oiga, aquí también mexicana. Chile, también chévere ir a Chile. Sí. Cero movimiento cultural que debe haber en Chile Sí. también. No, además, Seguro. unos paisajes increíbles tiene Chile. Y Brasil. Epa, No sé vamos cómo para harán Río. para escucharnos, pero Eso. nos escuchan desde Brasil. Pues no se Desde- entienden. ¿Cómo? Son Ah, más sí, se cercanos. puede acercar. Pues, Entonces, no es un que- saludo a todos y todas las que nos ven Chévere. desde esos distintos territorios, desde esas nacionalidades. Ojalá puedan escribirnos, comentarnos. Ya salimos para del barrio. conocernos. Ya solo no es Jerónimo Ya el que nos salimos de la escucha. ya es UPZ. Maje. Entonces, bueno. Salirnos de esta UPZ. Bueno, compañeros, bienvenidos. Epa. ¿Por qué a estamos hoy de gafas? Estamos hoy de No, gafas. ¿no? antes de eso, Estamos hoy de oscuros. ahí. quería darles la bienvenida con una celebración especial. Ah, bueno. Epa. Hoy estamos en nuestro 8º episodio. Super 8. 8 de Super 8. Por favor, a nuestro productor que ponga por ahí cositas. Pum, pam, pim, pum. ¿Qué? ¿Hoy qué día es? No digamos el mes, pero que hoy qué día es. Hoy no es... 8 más. No, 9. 8 más 1. Es 8 más Casito, 1. ayer, sí, claro. Cuando ustedes lo vean va a ser un 8. Entonces, Sí, tranquilo. exacto. Vamos a hacer todo lo posible para que sea algo nuestro. Es de... Mentiras, pero bueno, entonces compañeros, felicidades por un 8º episodio. Creo que No ha sido creíamos muy que íbamos a llegar al 8º, pero muchas gracias. No, yo sí creía, la verdad, sí. Era el único que tenía fe. Gracias. Gracias por tu fe. Claro, ni Estamos más aquí gracias faltaba. a ti. Bueno, entonces, y estábamos hablando tras bambalinas que vamos a celebrar cada múltiplo. Múltiplos de 8. Ese va a ser nuestro número... ¿Qué será eso? Rector, nuestro número... Especial. espiritual. Mágico. Espiritual. Espiritual. Número más. Espirituoso. Sí, múltiplos de 8. Entonces, Epa, chévere. también ustedes ahí para que entren en el juego con nosotros en los comentarios.
Seguramente en uno de los próximos episodios, por allá llegando al 16, estaremos celebrando otro más. Ojalá y si sea con gorritos. Con o gorritos y alguna con vaina, una- porque Con gorritos todos de son- aluminio. Para que no nos intercepten. Está interesante esa propuesta a propósito de las últimas noticias. El que quiera que lo comente. Bueno, sí, ¿con qué quieren que celebremos, no? También. O sea, ¿No se acuerdan de Florinda Mesa que dijo, pero es que el 8 no es solo el 8, Es el infinito. Casi el 8 es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía, el 8 es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al 8 es infinito, y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números. Saltando a Florinda Mesa, somos también el infinito. Nuestra sabia contemporánea. ¿En serio eso lo dijo Florinda Mesa? Bueno, listo. Joaquín preguntaba de por qué estábamos todos con gafas. Y corresponde un poquito a la película que hoy nos convoca a esta Un poquito, mucho. tertulia. Yo creo que más bien a un lugar en específico, que no a toda la película, porque no en toda la película salen con gafas. Hoy vamos a hablar de Matrix, la primera película de Matrix de 1999, que es una película que produjeron dos, bueno, en el guión y como en la producción estuvieron dos Wachowski. hermanas, ¿cierto? Que son las hermanas Wachowski, ese nombre yo lo practiqué todo el tiempo. Sí, falló. Y falló. ¿Las hermanas? Wachowski. Gracias. Y por ahí les estuve como indagando qué más habían hecho. También vi que por ahí hicieron como Meteoro, una película que no le fue como tan bien. Pero creo que pues han sido parte como de todo el proyecto Matrix, pero sin embargo creo que la primera película de la que vamos a conversar hoy, o sea, de Matrix 1, es la que más, pues, sobre todo les dio reconocimiento, es la película más interesante que para mí han hecho y que vale la pena pues seguirles la pista. Entonces, compañeros, Que bienvenidos. es de la que igual más a se este- habla, ¿no? Sí. Cuando uno habla de Matrix o del mundo de Matrix, pues Se arranca con esto. se habla de ese y se queda mucho Hay en una esa, ¿no? suerte de paradigmas que se mueven con esta película y es bien interesante eso. Entonces, Súper. bueno, empecemos a conversar con la película y como a nuestra sesión típica de si primera vez o no primera vez, vamos a empezar desde allí, pero sobre todo quiero preguntarles como esas primeras impresiones. Entonces, nos cuentan si es su primera vez y le suman esas primeras impresiones. Entonces, no sé si empezar por la izquierda, por la derecha, no, siempre por la izquierda. claro. Por favor. No es mi primera vez, pero quiero hablar de mi primera vez con esta película. Ajá, eso. Qué rico. La he visto varias veces. Yo me acuerdo que esta película la vimos... Mi madre compró un VHS de segundas. De segunda. Y alcanzamos a ver muy poquitas películas ahí. Una de esas fue Matrix. Y pues fuimos, la alquilamos porque en el tiempo había un montón de lugares para alquilarla. De esa vez como que no recuerdo muchas cosas, como que recuerdo algunos pedacitos, pero además eso de ver películas en los televisores de antes, como con baja calidad, ahora tenemos unas calidades impresionantes. Y sí, fue como muy grato y me acuerdo mucho del colegio, como sobre todo las peleas que suelen ser como impactantes, entonces llegamos al colegio ahí a querer hacer las cosas de Matrix y a montarnos por las paredes, bueno, a hacer ahí... Y voy a contar qué pasó con el VH. Chun, 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 chun. Una vez, pues yo era mucho más joven y torpe. Hemos sido más jóvenes. Yo creo que torpes seguimos siendo, ¿verdad? Quería ver una película y cogí el cassette del VH y lo metí metió al mal. revés. Lo metí al revés y Baila. se dañó. Baila. Yo creo que también el VH, imposible que por solo eso se dañara. Yo creo que de pronto ya venía Ahí con se alguna está cosa. justificando. Ahí. Mamá, Se perdóname. trabó el cassette, Sí, sí. ya no pudo. Pero claro, eso entró al revés y Baila. baila. ¿Aún ya tiene dejó de VHS? funcionar. No, ese VHS, yo no sé qué pasó con ese VHS, pero dejó de funcionar y no volvimos a tener VHS. Después tuvimos, creo que un VCD o un DVD. Sí. Y impresiones era la otra parte. Sí, alguna impresión, alguna idea. Esta película es bien interesante, me gusta como toda la estética que maneja, traer como esas referencias del cyberpunk
Un poco reviéndola veía también unas referencias a Giger, que es el artista detrás de Alien, de toda la estética de Alien, de Terry Gilliam, de la película Brasil. Hay un montón de referencias estéticas que me parecen re bonitas y me gusta mucho. Como que esta vez que la vi preparando el capítulo de hoy, estéticamente me parece una belleza. Bueno, y además de todas las cosas que suscita más allá de lo estético, de las reflexiones que genera, me parece que es muy, muy fecunda. Además, con eso de partir, es el final de siglo, es entre el final y el inicio de siglo, entonces como que después de eso los efectos especiales y todo eso como que empezaron a coger otra fuerza. Y además ha envejecido muy bien, hay películas contemporáneas un poco más recientes que con los efectos les va muy mal, o sea, muy mal, y esta película uno la ve. Tiene por ahí una escenita que se ve ahí medio extraña, pero el resto se ve re bien. Entonces, una joya película. Sí, total. ¿Qué más voy? Yo creo que sí. Le iba a preguntar a Juaco si se acordaba cuánto valía ¿El alquiler? el alquiler de la película. No me acuerdo. Eso era chévere, ¿no? Ir al sitio y como pajanear ahí, de vuelta. Claro. Ahí está esta, no, ya está alquilada, llegan 2 días. No, entonces esta otra era una experiencia bacana. Chévere. Bueno, conscientemente creo que sí es mi primera vez viendo la peli, porque recuerdo mucho a mi hermano, el de la mitad de nosotros, a él le gustaba mucho ver Matrix y las veía y después se ponía a ver, entonces pues como que la casa siempre estaba ahí, esa película por ahí rondando, y hay veces uno se ponía a ver apartados, partes de la peli, pero pues nunca como, pues también estaba muy pequeño, pues prefería estar en la calle jugando que ponerme a ver la película en sí. Pero claro, habían cosas que uno sí pues recordaba mucho. Cuando la volví a ver igual para preparar el podcast, quedé muy impactado. Me pareció una peli muy, muy tesa digamos, que une dos cosas que aparentemente suelen ser muy distantes, ¿no? Como todo este tema de la acción, de una pelea y todo eso, con unos elementos filosóficos al inicio de la película que uno queda como, juepucha, pensando cosas, o sea... Y los diálogos principalmente pues, de Morfeo, que el man es el que más introduce como estos diálogos y estas conversaciones, lo dejan a uno como pensando vainas. Pero pues ya claro, la película va avanzando y tiene unos picos de acción bien bacanos, unas vainas, unas luchas bien bacanas. Y me pareció severo, me voy a adelantar un montón, cuando le están metiendo los programas a los personajes, a Neo le enseñan a boxear borracho, ¿sí se pillaron en un momentico? Sí, severo, yo quiero ese borracho. programa. Pero con ese borracho, antes no. Pero me pareció severo, o sea, bueno, porque le enseñaron Kung Fu, Jiu-Jitsu, un poco de artes, pero ahí sale y lo dejan un momento en la cámara, boxeo borracho, me pareció súper Sí, tomó curioso. Pero además Claro, él sí, sale tomó en los español, no sale en inglés, que eso es también... Porque el programador, Tank, creo que es el que se Sí, llama, que son él parece que es latino porque en alguna parte de la película también dice loco en español. Le dice como, tú estás loco. Pues, tú estás en inglés. Y el You are loco. Sí, algo así. Sí, chévere. Pero entonces debe ser que él tiene programa con español, porque español sea loco. Chévere. Borracho. Pero ese programa está severo. Hay que fijarse en eso. Sí, ese detalle está muy bueno. Yo no lo vi, la verdad. Pero qué chimba. O sea, fue, bueno, bacanísimo. Después de aprender un poco de artes marciales, le puso ese, pues uno nunca sabe. No, imagínense eso. Sería interesante tener un programa, bueno, ¿qué necesito para el día? ¿No? Y uno poderse insertar un cassette que de una vez le programe las habilidades que necesita. Eder, ¿tu primera vez impresionante? No, obviamente no es la primera vez. Creo que es una película que creo que, no voy a decir que todo el mundo la ha visto, pero la gran mayoría la ha visto. Me causó interés en hablar de la primera vez que la vi y lo estaba pensando. Usted sabe que soy de Bucaramanga. Yo vivía en Bucaramanga cuando salió la película. ¿Bucaramanga? Cuando salió la película estábamos en Bucaramanga y en Bucaramanga no fue tan boom la película. Pero nosotros llegamos aquí a Bogotá en el 2000
Uf. Y aquí era como que estaba todo el mundo hablando de la película. Entonces, De en el serio. colegio, los compañeros del colegio. Chévere. Y mi hermano, hablando de hermanos también, mi hermano mayor, también se enganchó con la película. Se enganchó así súper enganchado. Ya hablaremos de lo de los dibujos animados que salieron. Y mi hermano compró el DVD. Hijo de madre. Lo veía, la película favorita de él. Entonces, claro, hay uno entre la cuestión, fue viéndolo, lo fui viendo. Sí, fue como la primera vez que la vi. Me pareció una película de ciencia ficción muy, muy interesante, como rara. Creo que quizá para mí fue la primera película como medio extraña que vi. Ya saben que Bucaramanga no es tan como Bogotá, entonces aquí llega mucha cosa, de Bucaramanga no llega. Y entonces como que chévere poder ver un cine así como medio raro, ¿sí? Claro, la referencia filosófica estaba desde el principio y creo que me di cuenta. Y la he visto más tiempo, la he visto como yo creo que unas 5 o 6 veces. Me encanta un poco esa referencia con el cyberpunk, ¿no? Sí, es Esa tremendo. relación con la ciudad oscura, la ciudad con las luces, la tecnología, pero también como con una visión de baja calidad. El cyberpunk tiene como esa estética de intentar verse como de baja calidad, pero realmente en el fondo es una película muy bien hecha. Estamos hoy viéndola y pareciera que no fuera tan antigua, en el 99, imagínense, una película ya muy, muy vieja. ¿Qué va? Y, Ya va a cumplir 30 años. claro, o sea, Sí. Por mi eso, edad. jovenciticos. ¿Qué tal? pero claro, yo la vi cuando tenía 15 años, 14 años, 15 años, imagínense, o sea, la edad que tengo, no mentiras. Aquí haciendo Pero quiero decir un poco como que hoy yo la vi para el capítulo y ¿La decía, vio hoy? Dios mío, es una película que sigue teniendo una calidad muy, muy, muy buena. Sí, severa. Y pues no, Juan hablaba de que vamos a hablar del capítulo 1, pero creo que la trilogía es muy, muy buena. Es una película literariamente desde el guión muy bien hecha para 3 películas. Yo vi la cuarta y no me gustó, tengo que aceptarlo. No me gustó la cuarta. Porque yo creo que en la tercera se acaba el ciclo. Sí, sí, sí. Ya hablaremos, ya hablamos tras bambalinas Ahí lo cierro así. del personaje de Neo que va a volver y bueno. Pero es como eso, es como que está pensada para 3 películas. Habitualmente se hace la primera película y se intenta hacer segunda y tercera. Esta película creo que está diseñada para 3 momentos muy, muy chéveres. Sí. Y además que relacionado con lo que dice Eder, ¿por qué no quedarse con la primera película? O sea, Sí, Sí, también dejen la lo pensé. primera que la sacó del estadio, o sea, rompió una manera de hacer cine de ciencia ficción, ¿sí? Porque tienes que sacar una trilogía, una cuatrilogía, es como innecesario. Creo que la primera película basta y habría un montón de preguntas interesantes. Es el dinero. Sí, Aunque- excelente. sí, claro, sí. Unas bolsitas Pero de... yo sí creo Unas que, bolsitas yo sí llenas. creo que tenía la intención de ser 3 en algún momento, porque la tercera cierra el ciclo muy interesante, ¿sí? Y voy a hablar de otra película de Star Wars, cuando hacen la 4, la 5 y la 6 Sí. de los libros y uno dice, uy, interesante, déjenla ahí, ¿sí? 1, 2 y 3 no tiene tanta fuerza, ¿sí? Creo que a veces, claro, por la plata se crean... ¿Cuántas de Shrek tenemos? ¿6, 7? No, yo 5. no sé, de Shrek, un montón. Tengo la De Star Wars llevamos 9. de Star Wars, o sea, exacto. 9 del No, pero las canon Shrek son principal. Y varias, Mandalorian las también, con otra forma de verlo. Bueno, Sí, pero también. siento que Matrix para mí, en mi visión personal, creo que la trilogía está muy bien hecha y no debieron haber hecho la cuarta. La cuarta sí me Creo que parece no muy dieron floja. hacer más, solo la primera. Es buenísima. Bueno, con la son primera puntos de tenía- vista. Yo creo que las 3 están bien hechas porque cierra el ciclo muy bien y uno logra entender toda la trama, hablando de la trama completa de cierra el ciclo en la tercera. Pero bueno, A mí la que más Podemos me hacer una chilla pausa, es- voy a ir a ver la segunda y la tercera y a ver. la segunda es medio extraña. La A segunda mí, es- a mí la que más me chilla es la cuarta. A mí la cuarta La me cuarta como- está ¿Por qué? ¿Por No. qué te chilla la cuerda? Yo no la he visto. Ah, Pues es una historia y creo que al final la conclusión es que todo se arregla con el amor. Como es como que ay, la sí, son conclusión- los saltos que no lo le gustan salva. a él. la fuerza del amor. Y es como... Salvan al personaje. Y además que tiene que... Porque claro, la tercera era un cierre. Entonces tiene que Sí. enmendar un montón de cosas para poder volver a traer a esos personajes. Y pues esos pasos son complicados. Porque entre la 2 y la 3 casi que es la misma película que tocó partir en 2.
Entonces, todo es como que se entiende, o sea, todo está claro, no fue como que hicieron la segunda y después, uy, marica, ¿de dónde nos sacamos la tercera? No, como que todo está conectadito. Pero es que la cuarta sí es como, sí, necesitamos más dinero. ¿Cuánto Y tiempo fue después? Un montón de tiempo La después. última sí, esa Salió hace 2 salió. años, no me equivoco. Y claro, y es acudir a la nostalgia. Pero Fue ya un le- momento después como de la pandemia en que empezaron a salir un montón de cuartas, quintas, sexta partes de películas que ya habíamos visto. Y es como que, ¿será que sí era necesario? ¿Será que...? Yo me quedo con la tercera. Creo que la trilogía funciona muy bien, cierra el ciclo y hasta ahí quedó bien. Hasta ahí, bueno. Si quieren también participar de esa conversación, los que nos están escuchando o viendo, interesante, ¿sí? Si se quedarían solo con la primera, si les gustan las 4 películas, si como Eder O se les gusta quedarían más con el la Animatrix. trilogía, o les gusta el Animatrix, que sinceramente creo que yo no he visto. Ya hablaremos del Animatrix más Ya tarde. hablaremos de él. Pues déjenlo ahí en los comentarios y también importante que nos digan pues cuántas veces han visto esta película, porque yo creo que es una película que casi de manera natural uno ha visto más de 2 veces, ¿sí? Uno la canaleando, uno porque se queda por ahí viendo algo que alguien más está viendo, por influencia de los hermanos, ha visto más de 2 veces. Y es bien cómo se volvió parte de la cultura Sí. cinematográfica, sobre todo pues de dominio público, voy a ponerlo así. En mi caso, sí, pues también yo ya no sé cuántas veces me la he visto, o sea, no las he contado, no sé. La primera tampoco me acuerdo. Yo sí sé que vi mucho porque en mi casa no tenía VHS, sino DVD. Y yo no sé por qué teníamos en la casa la segunda. Entonces esa segunda de Matrix sí me la vi un montón. Y la veía y me gustaba mucho. Claro, pero mi favorita siempre ha sido la primera. Y ya con el tiempo pues el DVD desapareció, la película desapareció y tampoco sé dónde resultó. Esa época en que esa- comparábamos DVDs también es muy interesante. Todos originales, además. Sí. Claro. En el centro veían DVDs originales por todos lados. Se nos han perdido En esas cada ediciones esquina. especiales de Matrix de 10 años, de... Sí, esas Ediciones conmemorativas. Esas ediciones conmemorativas. Y la impresión que tengo de la peli, en este caso también, a mí me parece una película fantástica en lo estético, ¿no? Yo decía, esto no pudo ser compuesto en los 90, o sea, terminando siglo, es una cosa que uno dice está muy bien hecha en manera de efectos, en manera de vestuarios, ¿sí? En manera de hacerlo uno entender que hay 2 mundos distintos, ¿no? Es decir, el mundo de real, pongámoslo así, que es el mundo de la Matrix, fuera de, digamos, de la prisión mental, y el mundo de la prisión mental, que uno los logra diferenciar. Y en la estética y muy todo. fácil, o sea, Interesante. eso en clave de estética me parece que es una película que en eso está muy bien armada. Sé que también tiene muchos detractores esta película, que hay gente que no le gusta, que no se la pasa, que le parece obvio su lenguaje y su profundidad, pero creo que es una película que nos puso a conversar de ciertos conceptos, como decía Willow, filosóficos, ¿sí? A todos. Y eso permite tener un lenguaje importante en materia cinematográfica. Esa es mi opinión de la película. Y también que está sea en algo que es el cambio de siglo, ¿no? Sí, es decir, son una preguntas que época- la gente se están haciendo en ese momento con la irrupción de la internet, con De los la teléfonos. sobresaturación de la globalización, Sí. con la aparición de los teléfonos portátiles. Bueno, hay un montón de cosas que están Que apareciendo. para las nuevas generaciones debe ser extraño ver todos esos teléfonos Claro, ahí de claro, el de cable. ruedita. Es una tecnología futurista con lo retro, ¿no? Es Sí, rarísimo, sí, sí. como que lo que me permite moverme de una realidad a otra es un teléfono de esos Levantar el chillones, sí, Sí. Y que ahí es en el ring tono. ring. Interesante. Bueno, entrémosle de una vez a la película como con la primera parte. Creo que esa parte es importante, sobre todo para entender quién es Neo, ¿cierto? Quién es Morfeo, también un poquito cómo vive la gente en la Matrix que todavía no ha despertado. Y es hacerles una pregunta sobre esa primera parte de la película. La primera que, sin entender el resto, sin entender el resto de la película, sí se puede hacerlo, ¿sí? O entendiendo el resto es, quiero preguntarles a ustedes de esa primera parte si logran entender qué es la Matrix. O para ustedes, ¿qué es la Matrix? Que ahí no sabemos ahí no sabemos que estamos en una falsa realidad, ¿no? Sí, a mí me parecía interesante eso,
Pues de ese inicio, toda la parte de la persecución a mí me parece una gran escena. Es genial. Y yo voy a hacer un pequeño paréntesis para contar un dato ahí frente a esa escena, y es que las hermanas Wachowski presentaban el proyecto y les dijeron como solo tenemos como $10 millones, una cosa así. Casi nada. Que para el cine es nada. Que para el cine es nada. Sí, Y para sí. esa película, con lo que Además. quería hacer, era mucho menos. Y fue como, vamos a hacer la escena de la persecución, que es hasta donde Trinity desaparece, y nos arriesgamos a que nos digan no, eso no, y baila, o nos dicen sí, tomen el resto de las lucas que necesitan. Hicieron toda esa secuencia y dije, no, les vamos a dar las lucas. Billetera Bueno. abierta. Entonces, sí, es re bien, re bonita. Y con eso de la Matrix, claro, uno le empieza a generar dudas. Pues claro, uno que ya la ha visto, uno dice, pero empieza a generar dudas, porque cuando ella desaparece es como, güey madre, ¿cómo así que desapareció? Cogió el teléfono y desapareció. O sea, las primeras veces de eso debe ser como, ¿y a dónde se ¿A fue? dónde se fue? Ajá, Que esa es sí. una de las primeras referencias a eso de la Matrix. Y es como que algo puede desaparecer, como que hay algo Hay ahí algo adicional, que no... El gato negro, que pasa ahí siempre. Pero eso es Sí. más adelante. Sí, no, pero hermano. quiero decir, es como, puede ocurrir muchas cosas. Y hay algo también de ese inicio que es ahí como levecito, y es que conocemos a Neo durmiendo. O sea, vemos a Neo durmiendo y empiezan a salir unas noticias de Morfeo, que es que sí. que uno en ese momento no sabe quién es Morfeo. Tal vez tenga la referencia histórica de Morfeo, el dios de los sueños. Entonces es como él durmiendo, el dios está, y como que se despierta, como que eso lo despierta. Entonces también hay una cosa sobre, güey madre, el sueño. Pero además me generaba una inquietud eso, y es como, pues claro, es la pregunta siempre que algo empieza como o con un sueño o con una borrachera o con un momento como de estar drogado, y es, ¿será que lo que sigue es un sueño o está despierto? Bueno, no sé, eso es un juego también literario bien interesante que siempre lo pone a uno ahí sobre, ¿será que esto no es? Bueno, entonces me parece chévere, y creo que es otra referencia a eso, como, pues madre, estamos dormidos aquí y bueno, puede estar, no estar. Y bueno, como Yo eso. creo que un momento de tensión grande en la peli que te pones, ok, hay otro mundo, no hay otro mundo, es cuando, bueno, le entregan el teléfono a Neo y Morfeo empieza a indicarle que tiene que ir para tal lado y que tiene que ir a unas escaleras y demás, y que pues Thomas Anderson no lo hace y se deja apañar por pues, los agentes. Cuando que están en la conversación, le hacen el tema de la boca, que le quitan la boca y demás, y después, bueno, no recuerdo si eso antes o después, le insertan el bicho ese. Después. Exacto. Pero Ya cuando se- despierta, súper asustado, y después se encuentra más adelante con Trinity, Smith y demás, y le sacan el coso. Entonces el man queda como, o sea, esto no fue un sueño, parce, o sea, lo viví. Entonces, claro, ahí queda uno como, ok, o sea, y ahí empieza uno o bueno, en mi caso es, aquí ya hay otro espacio que está empezando a generar una pugna muy grande en los personajes, ¿no? Y claro, es chévere siempre ver, digamos, con lo que dices que él está así dormido, la computadora como ese elemento que te permite entrar a otros mundos, ¿no? Como que lo plantean ahí, y que cuando le empiezan a escribir y que sigue al conejo blanco y que el man abre, vende unas cosas y que quién sabe qué será, y pues ahí ve el conejo y como que la intuición lo lleva de una vez. O sea, tampoco, oiga, esto, pues, estar escribiendo en una computadora, pues ya todo bien, ¿cierto? Pero pues se deja llevar y empieza a conocer ese otro, a ser consciente, empieza a ser de que hay otro espacio en la Matrix y pues el mundo real y demás. Bacano. Y quisiera Chévere. agregar ahí algo más a propósito de eso justo, y es como, claro, esa referencia ahí a Alicia, que es lo del conejo Ajá. blanco, de seguir Sí, a sí, Alicia, Tremendo. Sí. y de empezar a traer ese sueño a la realidad o a lo que es la Matrix, que es ese momento de la boca, que es como,
Que era lo que decía, esto no puede ser verdad, esto tiene que ser Claro. una pesadilla y entonces Sí, sí, todo sí. empieza como a transformarse y claro, creo que ahí la película como que deja claro que no, esto es real, o sea, hay algo más ahí, no es un sueño también cuando le saca eso. Cuando llegan los agentes a la oficina a buscarlo, hay unas tomas, es un laberinto y lo muestran re bien porque empiezan ahí como a andar y es como... Es re ¿Saben? chévere. Ahí en esa, perdón, ya conversaron ustedes, de Hagan el Severance. podcast ustedes si quieren. Me pareció muy... ¿Cuándo? Cuando llega, que le entregan el teléfono a Neo, FedEx, y está, claro, sí, los cubículos, como el tema del color también, Sí. todo Sí, mundo súper encerrado, como en una vaina muy particular. No sé, me evocó mucho la serie Severance. Ah, Y sí, además sí. esa pantalla Sí, del computador ahí yo el también man ahí sentí ahí como- mirando nada porque si no se Sí. ve lo que está haciendo. Y también como, o sea, cómo llegan a buscar tan directo, ¿no? O sea, cómo en esa misma red logran ubicar a todas las personas que necesitan porque pues si van directo, ¿no? Y pues las personas simplemente, no, allí está y ahí empieza como todo el rollo chévere. Pero sí, bacán, se verán. Ever, empecemos contigo. Hace Continuamos. unos capítulos hablábamos del cuento que duramos mucho en encontrar, La noche boca arriba de Cortázar, ¿recuerdan? Sí. Y la referencia es, para mí, la Matrix un poco eso, ¿no? Ah, Que sí. tiene que ver un Oiga, poco sí, con lo que dialoga decía. con esa misma idea. Con lo que cierto. decía Joaco ahorita del sueño, ¿no? Como que de Alicia también, es como ese mundo del sueño que está en otro lado. Cuando yo vi la película la primera vez decía eso, ¿no? Como que eso puede ser un sueño, ¿sí? Y posiblemente se despierte uno y diga, uy, qué sueño tan loco que él tuve, ¿sí? Ni que se acuerde más o menos de lo que ocurrió, pero es como eso, es como ese mundo ¿cuál es la realidad real? Valga la redundancia, ¿no? Y es otra cosa, es otro lado, un mundo diferente al que yo conozco. Y el cuento, ¿no? Que se accidentó, se queda dormido y está pensando en un mundo por allá, la cultura azteca, y entonces vuelve y al final se da cuenta que el verdadero mundo es el de allá y no el de acá. Sí, es muy loco. La película tiene esa cuestión de lo otro. Ahí empezamos a hablar un poco de lo que es real, ¿no? De esa realidad sí, da que esta realidad, y que es lo que juega un poco la película. Esta realidad que tenemos es la que realmente es la que nos han inventado, la que nos han puesto para que creamos, ¿sí? Interesante la pastilla, me parece que es la Ya escena, vamos para allá, que es la que para cambia mí el- cambia un poco la cuestión y es Claro. la pastilla, y aparte de los dos colores, ¿no? El azul y el rojo, que es ahí donde yo veo una relación y es que Neo estaba muy seguro de lo que él creía, ¿no? Un hacker que en el día trabajaba en su oficina y normal y en el mundo normal y en las noches o en algunos espacios como que se da cuenta que había cosas extrañas, diferentes y sí, jugaba un poco con eso, sabía hay cosas que están pasando. Comprendía que había una brecha. Comprendía ¿cierto? que había Como algo ahí había que algo, sí. Ajá. Cuando llega Neo y cuando llega... Creo que ese morbo es el que le da sí, por cuando a llega todos tomarse la Morfeo roja. y empieza a cuestionarlo, creo que hay un derrumbe ahí desde su discurso, ¿no? Ah, sí, porque lo Porque- muestran como no, y porque, muy... claro, sí, muy escéptico. Sí, muy escéptico, Sí, esa es la muy palabra, escéptico muy ahí, escéptico. como muy, ay, yo sé lo que tengo. Y cuando dicen, es que esto no es. ¿Sí? Y es un juego ahí también muy interesante porque él se derrumba y bueno, ya me estoy adelantando un poco la película y llega a esa otra realidad a aprender. Que creo que parece muy bonito también, ¿no? O sea, es porque no es lo que yo sé en un momento, puedo llegar a otro contexto y no saber nada de lo que está ocurriendo. Sí, correcto. Interesante ahí, lo dejo ahí. Es bien chévere lo que dices porque a mí me hace pensar en esa inquietud que a ciertos sujetos humanos se les despierta y a veces a ciertos sujetos humanos creo que no. Aunque yo estoy convencido de que a casi todos sí. Y la película juega en ese primer instante con una vaina muy existencial y es que el ser humano constantemente se está preguntando por lo que existe, por lo real. ¿Sí? Y a Neo le dicen, usted está dudando siempre de algo, usted tiene un malestar, hay algo que no lo deja conformarse y creer que esto que es como es así, porque sí. Entonces, esa parte de la película, como esa seducción sobre la duda que todos tenemos, me pareció increíble porque son dudas que todos tenemos. Uno se despierta y en cualquier momento de ese despertar
pongámoslo así. Cuando uno se pregunta algo por primera vez, empiezan a haber más preguntas sobre lo real, más preguntas sobre lo real, más preguntas. Y esas preguntas a uno lo llevan a búsquedas. Búsquedas espirituales, búsquedas políticas, búsquedas, no sé, amorosas. Pero siempre el ser humano está cargado de ciertas dudas. Y la película me parece que en el inicio juega con eso de manera muy interesante. Yo quiero señalar algo. En la escena cuando está Smith y Cypher, ¿es que es? Que están como en un super restaurante y él está comiendo un buffet. Sí. Y ahí me parece, en relación con lo que tú dices, es cuando ya obtienes esas respuestas, como que hay cosas que se desmaterializan, por decirlo de esa forma, porque Cypher ya conocía los dos entornos. Y él dice, esto no es lo que está ahí, sino es lo que crea ya mi mente, el sabor jugoso de esta carne, del vino. Y claro, entonces después del buscar, porque pues sabemos que Cypher tiene un papel bien interesante ya para el desarrollo de la peli, pero es después de buscar esas, porque entiendo que todas las personas que están con Morfeo es ahí porque toman la decisión también de tomarse la píldora roja y conocer otras cosas. El man empieza en una dualidad también de ya después de que conocí esto, pues ya para tanto buscar prefiero como... vivir engañado que conocer la verdad. O pues más que engañado, pues ya la conocí, pues, pero prefiero lo otro a final de cuentas, ¿no? Pero o sea, me pareció teso. De esta primera parte me gustaría que llegáramos a un lugar, pero antes quiero decir otra cosa. A ver. Y es... Yo les proponía, cuando yo era profe antes de Ciencias Sociales y en algún momento di clase de filosofía, y le proponía a los chicos que pensáramos en la realidad y que miráramos todo lo que estaba a nuestro alrededor. Y que ellos se preguntaran si todo lo que veían era normal y natural. Casi todos decían, pues sí, profe, pues todo ha existido, Pues todo siempre va a seguir sí. existiendo, claro. Yo les decía, miren que estamos en un piso que es el piso 2020 y tal, ¿no? 2024, 2025, 2026. Pero Póngale usted ¿en qué colegio el número, el número que quiera. Pero no se ha dado cuenta que debajo de usted hay más pisos. Y que recorrió un camino para llegar a ese piso 2026, pongámosle. ¿Sí? ¿Cómo llegó a ese piso 2026? Cuando usted desconoce el montón de pisos que hay abajo. Y ese piso 2026 para usted es lo real, lo verdadero. ¿Por qué? Porque nació ahí, ya está instalado ahí. Y la película está montada un poquito en ese argumento de lo verdadero y lo real y lo simbólico y la sociedad, porque estas dos señoras que se apellidan Wachowski. leyeron mucha filosofía. El más obvio, pues Creo que son filósofas las dos. Sí. Se les nota. Y eso, creo que también han hecho cosas en la rama de la sociología. Pero pues claro, el mito de la caverna de Platón es visible como argumento filosófico, pero también hay un libro que yo me llevé una sorpresa que ese libro existiera y se llama Simulacros y Simulación. Así se llama el libro, es de un filósofo francés y también sociólogo que se llama Jean Baudrillard, ¿cierto? Y es que en ese libro plantea una hipótesis de que lo real, o sea, como que lo real ya no es real, sino que se ha perdido en las capas distintas que hay para definir lo real, ¿sí? Y es como todos los consensos al que el ser humano ha llegado para estar de acuerdo con lo que hay y con lo que existe. Y que se le olvidó en cualquier momento que todo lo que hay es un consenso, que en cualquier momento ese consenso pues se puede romper. Es decir, lo verdadero es un acuerdo que hicieron otros, que nosotros no hicimos y que nunca nos dijeron que si estábamos de acuerdo. Y que nos imponen. Y que lo ajustan cuando necesitan. Y que cuando nacemos estamos instalados en un contrato que no hemos firmado. ¿Sí? Y eso es lo real, pero que está perdido en muchas capas. Y un poquito la película se mueve en eso, como que usted está instalado en esta realidad y ya es Morfeo el que viene a abrir. En la literatura podríamos decir que es distopía, ¿no? También Puede ser podríamos... distopía, puede ser el cuento de... Neo guarda unas cosas, no supe identificar qué era ahí en ese libro. En la tapa cuando él cierra es, ¿cómo se llama? Simulacros y simulaciones. Simulacros y simulaciones. Él guarda ahí lo que le entrega a las personas esas de la puerta. ¿Qué era eso? Y Morfeo le dice, somos esclavos de esta sociedad y bueno.
Sí, sí. Ya es a donde Y quiero es como llegar, una parecemos. prisión. Somos prisioneros esclavos Además. de aquí. Sí. Bueno, y hay otra parte de la película que no me parece tan filosófica, sino que me parece mucho más... ¿Violenta? Decía alguien acá en Omar Studios al inicio, antes de arrancar esta peli, muy mesiánico, muy bíblico. sí. Y es, claro, está el Salvador, el elegido, Sí. está Jesús, claro, está el que guía, está el que ilumina, pero también está el traidor, está el Judas, ¿cierto? Entonces miren que hay unas referencias ahí sobre lo bíblico y esas maneras de tal vez a veces las tramas de las películas sí o sí tienen que elegir a un Sí. héroe y construir a ese héroe y los caminos que recorre ese héroe para ser héroe. Entonces, como que hay muchas cosas de la cultura que toman las directoras y las ponen a jugar ahí. Es Sí, que sí, sí, es lo la ponen. estructura clásica del camino del héroe. Matrix Sí. 1. Sí, aunque escogen a alguien que uno dice que tiene él para ser héroe, si no es alguien extraordinario, ¿no? Pero esa es la premisa siempre. Escoger Es como. alguien del común. Exacto, como alguien que no parece que pueda ser. Y uno pone y revisa, pues es lo que pasa con Luke, Skywalker, qué es lo que pasa con. Harry Potter está un poco ahí predeterminado. Creo a ser que casi elegido. todas las películas de Y elegidos. es como que, no lo es, y después sí, después como que llega a la ascensión y que aquí al final pasan unas cosas interesantes que ahorita les comento. Iba Will. Yo frente a eso me parece chévere, yo vi algo del superhombre de Nietzsche y es que precisamente, y con lo que tú dices, o sea, es una persona del común, que lo importante en este caso es cómo esta persona crea esa posibilidad para. O sea, él, digamos que él nunca se creyó el elegido y demás, pero fue dándose cuenta de cosas que le posibilitaron creerse el cuento de que era el elegido. Porque él siempre dudó de serlo. O sea, él siempre dudó de serlo. O sea, él le parecía muy extraño cuando le decían eso. O sea, y pues tampoco lo estaba buscando, ninguna araña lo picó o le dieron alguna cosa, sino en ese trasegar de la misma película y en los errores que él comete, pues se da cuenta y crea precisamente eso de ser el elegido, ¿no? Y como que trasciende, pues llamémoslo en ese sentido, y pues ya entra en toda la dinámica de ser esa persona y pues se las crea a final de cuentas. Que ahí es interesante, ahí me parece que hay una discusión interesante y es con el oráculo. Que es como que el oráculo le dice como, tú no eres el Lo elegido. duda, sí, lo duda. Le dice, no lo duda, le dice, tú no eres el elegido. Sí. Es como que vas a tener que vértelas allá con Morfeo porque él está enceguecido en que tú eres, pero tú no eres. Pero sabiendo que es el oráculo y después como que queda ahí como que Morfeo se le dice como que ella te dijo lo que tú necesitabas escuchar, no te iba a decir lo que tú realmente eras. Entonces está esa cosa ahí entre... ¿Será que el oráculo se equivocó o será que el oráculo, sabiendo qué iba a hacer Neo, le dijo, tú no vas a hacer para ponerlo como a prueba? Pero miren que ahí me pone eso a pensar en como en una cosa del destino, ¿no? Como si ya el Neo está destinado a ser el elegido y eso no sería otra especie de Matrix. Es decir, no se puede liberar de lo que ya está destinado a ser, que es ser el elegido. Eso ahí me puso a pensar en no será otra Matrix esta Que otra la pelea. Matrix lo eligió para generar ahí un error en me el parece interesante la código. narrativa. Sí. Me parece muy interesante la narrativa del elegido. No lo vi desde la cuestión católica, ¿sí? Del elegido y que ya está establecido. Pues está Sí. ungido por Neo, Sí, no por es- Morfeo, claro, perdón. está ungido, pero por ejemplo, hay muchas dudas, ¿sí? Muchas dudas de que él lo sea, por lo que están diciendo ustedes. A mí me parece interesante el de la narrativa y es que desde el principio uno lo sabe, ¿sí? Ah, pues sí, claro. La narrativa uno sabe que Sí. al principio es el elegido y uno dice Que este pues, si la personaje tiene película- algo especial. Si la Sí. película lo da es porque es el elegido, va a terminar siendo el elegido, el ungido y va a terminar salvándolo, ¿sí? Es que a mí lo que me escogieron a un molesta un drogadicto. poco... Bueno, él era un dealer, ¿no? Vendía drogas sintéticas. Como ¿no? dealer, hacker, sí. Exacto, como Era un hacker, sí. extraño, bueno. Entonces digo yo, claro, a mí me parece interesante, es como esas narrativas que empiezan por el al revés, ¿no? Empiezan contando el final y eso van contando cómo ocurrió. Entonces ya sabe que vas a pasar en el final.
me parece muy interesante la narrativa y cuando hablamos de salvarlos, claro, al final es una película que salva al personaje, pero uno ya lo sabe. Y salva a otros también. Interesante porque uno ya lo sabe, o sea, en ese caso se voy a apostar por la película porque uno dice, ya lo sabía, ¿sí? Pero claro, hay toda una historia que uno va viendo de este personaje, de la evolución de que un man muy orgulloso y muy, no es que yo soy tan, pero también siendo de la Matrix. Cómo llega a este otro mundo y le toca empezar desde cero, ¿sí? Esta imagen del huevo, porque parece muy interesante cómo salen del huevo y cómo lo elimina el mismo huevo. vamos para allá. Parece Sí, interesantísimo, ¿sí? Y empieza desde cero, empieza como un niño. Es un niño realmente que empieza a un nuevo mundo y se va construyendo. Claro, tiene que ver mucho con el camino del héroe, pero uno ya lo sabe. Entonces, interesante porque al final es cómo lo va a hacer. ¿Sí? Sí, Con sí, sus sí, dudas, claro. con Uno se queda por narrativamente la- me parece Claro. más interesante que la película lineal que me dice que al final, lo salvó de la nada. Claro. Sí, lo Uno no se mágico. queda por el destino prefijado, sino por cómo llega el héroe al destino. Digamos que Exactamente. Es una idea interesante. Entonces, Sí, cool. estamos hablando un poquito de qué es para nosotros la Matrix, cómo identificamos qué es una Matrix, qué impresiones tenemos de esa primera parte que le podemos poner antes del despertar, ¿no? Cómo se va dando cuenta y cómo se va fracturando esa realidad. Sé que tenemos que pasar al segundo momento de la película, que ya es el aprendizaje, que es ya cuando se recorre ese camino a ser el elegido, pero quiero hacerles una pregunta a ustedes, que creo que es la pregunta obligada cuando uno ve esta película, y es si ustedes se tomarían la pastilla y qué pastilla le elegirían, ¿no? Si alguien les muestra a ustedes la realidad no es la que has conocido, ¿cierto? Esto que Que existen crees los como ovnis. verdadero, esto que crees como el orden, no es, pero tienes la posibilidad de cambiar eso por la verdad. Y ya te has dado cuenta de que la verdad como que no es tan... O sea, no es que vayas a vivir a un mundo feliz, vas a vivir a un mundo en el que tienes que empezar a buscar la manera de liberar al mundo de la Matrix. La pregunta para ustedes es, ¿se tomarían la verde o la azul? Bueno, Después, la con roja. azul y la roja. ¿Con justificación o sin justificación? Simplemente lo decimos. Ah, como quieran, no, yo no soy tan Después estricto. uno por allá doblado en una esquina. Es que creo que me tomé la pastilla. La que no era. Deberme quedar en el mundo anterior. Ay, ¿será eso lo que está pasando en Estados Unidos? Ah, marica, les están dando a probar, sí. Pero de los... Es que uno Es no que sabe qué pasa con el yo- cuerpo cuando no están. Ah, no, desaparece, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Entonces no sirve el aire. me hacía esa misma pregunta y yo... Se pregunta como que obligatoria en no la película. sé, como que, claro, porque uno es también muy escéptico, o sea, es como que, claro, uno cree en las cosas de uno, pero que vengan ahí uno echarle cuenta es como, amigo. Hoy en día con tanta cosa. Sí, hoy en día- Tanta vaina que mira uno a la... Pero yo por chismear hasta hoy. Por tomar solo la el chisme, pastilla. sí. Hijo de madres. Pero a los Sí, 20 no sé. la roja fijo, sí, claro. Yo también pienso que la roja, yo Sí, personalmente. pero a Porque- los 20, 22, por ahí. No, más un poco Más por- adelante, como No, que... no, pero... por descubrir otras las cosas, respuestas chévere. del pasado tan chistosas. Sí, Ah, bueno, entonces ahorita en este me tomo la roja a también mi para madre, chismear. a mi madre me enseñó que no le recibiera cosas a Ay, A los extraños. Y yo voy a cumplir eso a a cabalidad. rajatabla. No le voy a recibir cosas Pero en el fondo uno dice. Yo la- por la chismear sí me tomo la comodidad. roja. Ah, qué hijo de puta. La comodidad también a veces, que es lo que habla un poco también la película, el personaje que hablaba Willow, de él ya lo vivió y no, definitivamente prefiero comerme este filete jugoso y realmente lo que ese la- personaje crearlo. la comodidad también de Mm. no creemos, pero en el fondo, hablando un poco de otras series, de otras películas, cuando hablaban de este mundo zombie, decía un personaje de los que actúan en esas series que no quiero nombrar, decía como que serie? cuando llegue el mundo zombie, nos vamos a sufrir. O sea, realmente como que todo el mundo, y tan chévere que el mundo zombie, pero no es fácil. Llegar el Ok. momento y uno se va para el otro lado y que... Qué miedo. Pero yo tomaría la roja. Todos fondo, toman la tomaría. roja. Sí, sí. Nah, yo no sé. No, yo no este- sé. Guaco es muy tradicional. Yo Mamá, no, no. yo no voy a seguir a nadie, además si hubiera un cuarto piso, yo marica, ¿dónde me van a llevar? Unos manes Una ahí cosa con ahí en el una- medio, una cosa en la barriga, ¿no? unos manes ahí con unos gabanes, Y unas con las gafas, gafas, en la noche, Todos- una casa abandonada, marica, o sea, Eso van a hacer... hay señales, hay unas señales que si te invitan a entrar a una casa abandonada, amigo, yo no entraría. Quiero decir algo de esa escena que me parece re chévere y que está como presente en toda la película.
Una, pues es lo de las gafas que genera un reflejo. O sea, siempre hay una idea sobre el estar reflejado en algo, en estar en el otro, en mostrar como dos. Porque claro, a mí me parece que esta película es sobre las decisiones. ¿Qué decisiones estás tomando? Y juega mucho con eso, juega mucho con eso. Todo el tiempo. Visualmente siempre está eso, como estoy yo aquí y estoy yo allá. Y en ese momento de las pastillas es re chévere porque se ven a los dos Neos, el Neo de la pastilla roja y el Neo, entonces están las dos partes ahí visualmente y es re severo, me parece re chévere, siempre esa duplicidad, que además, pues por ejemplo con Cypher también es como que él es dos. Y no solamente él es dos, sino que es la oposición a Neo. Neo, o sea, es el fue el contra. que entró y que dijo, uy, no, marica, yo me tengo que salir de aquí. Yo quiero decir algo también con las gafas que por ahí me pareció encontrar y me pareció súper interesante, y es que también las gafas, cuando los personajes las usaban, digamos que estaban planteando también una barrera frente a las cosas que estaban pasando con las otras personas, y que cuando se las quitaban, digamos que era vulnerable ese ser, ¿no? Como que, digamos eso que se dice, ¿no? Que los ojos son la ventana del alma, una cosa así. Entonces, claro, como que daban esa posibilidad de ser susceptible a. Y lo digo en dos momentos. Cuando Smith está con Morfeo, el man se quita las gafas para acercarse a él y decirle que él también quiere salir de esto, ¿sí? Y el otro es cuando está peleando con Neo en el tren, que le rompe las gafas y el man se las quita. Y ahí el man empieza a comprender de que aquí este personaje va a fracturar lo que es el código que han creado y el universo que han creado en la Matrix. Ese lenguaje de las gafas es sí, interesante. pues Sí, digamos, me pareció verlo ahí sí. y me puse a admirar mucho eso y pues le encontré sentido. Pareció bien bacano. Claro, porque además marca dos tipos de realidad, ¿no? Cuando vemos a los personajes con las gafas, que puede ser una Sí. obviedad, pero creo que es el lenguaje que hay que analizar, están en la Matrix. Y ahí hay una Cuando cosa, están sin gafas, están sin gafas. además Están fuera de la técnica, Matrix. y es que produciendo una película, siempre los directores y el de foto y todo el equipo se cuida de los reflejos, porque los reflejos son muy peligrosos porque Claro. se ve todo el Todo, detrás. sí. Entonces es una apuesta también arriesgada desde la Uy, misma sí, película, claro, porque si dejan algún reflejo sin Se ve el revisar, camarógrafo allá. claro, creo que hay una parte que alguien encontró que con una perilla que brilla un montón, que se alcanza a ver Sí. a alguien del equipo. Ah, se qué empieza a ver en la chimba. Matrix. Severo. La tercera Matrix, el tercer Sí, mundo. el Claro, tercer. que es una... Creo que es otra... Yo no la he visto la última película, pero creo que eso trata la... Sí, es la como cuarta. una meta-reflexión. Sí, una meta-reflexión. Es una película de la película, ¿no? Y habla incluso de Warner y los estudios, pero bueno. Un poco hablar también de la estética de los dos mundos, ¿no? Interesante. Hablando de las gafas, ¿no? Vaya, Porque las gafas... Ah, bueno, sí, perdón. sí, sí. Y es, bueno, nos tomamos la pastilla, no la tomamos, Sí, sí, etcétera, sí, y estamos despertando del huevo, ¿no? De ese huevo que nos tiene aprisionados, de esta cosa que a mí me parece esa escena un poco... Sí, ¿no? es impactante. Pues es como, y se va quitando todo esto de acá, y todos los personajes van tendiendo esos huecos que se abren. Y entramos ya a conocer lo que es a Trinity, ya de otra manera, a Morfeo, a todos los que están en la Smith, nave. Tank. Bueno, sí, todo ese grupo. Entonces ahí ya hay otra realidad Switch. que es muy distinta a la que vimos todo el Switch, tiempo, Smith. que es la... que ¿Van a prender la luz? El mundo futurista, el mundo la Tierra que ya ha avanzado y está en No, pero otro... además es una cosa muy... pues, pucha, a mí se me pareció como estar como en una fábrica, ¿sí? Todo de metal, Muy industrial, todo de hierro, sí. Ese es el momento que tú querías mencionar, Sí. que es el contraste entre ambas realidades y la manera en que una está... o sea, como que nos hacen sentir que cuando estamos hablando de fuera de la Matrix, estamos hablando de máquinas. Estamos hablando de... O sea, como la máquina en materialidad. Y cuando estamos en la Matrix, estamos hablando como de una Matrix cognitiva, ¿no? Que es decir, el mundo como lo conocemos es la Matrix. Fuera de eso es otra cosa. Entonces, es un poquito ahí. Y quiero que ustedes me digan como esas impresiones sobre el aprendizaje de Neo, ¿no? Cómo le enseñan a ver el mundo de otra manera. Así como esto que tú decías que es el desaprendizaje para aprender, algo así. Como tratar de sacarle lo que había aprendido en la Matrix para ahora asumir lo que es en realidad.
la realidad. Es como ese entrenamiento con Morfeo, ¿no? Casi siempre pensándose en técnicas del karate, De las artes ¿Cómo ven marciales. ese ya como ese despertar de Neo, lo podemos llamar así? Sí. Quisiera nombrar algo antes de eso, a propósito de lo que estabas diciendo de los personajes. Es que hay algo re interesante y es que todos tienen nombres relacionados con la programación. Entonces, Cypher, que además es re evidente, Cypher es cifrado. Él es un secreto, o sea, él está guardando la información. Y visualmente, a él no lo muestran de rojo. Cuando él sale ahí, él está de rojo, todos están como de beige, como de grisecito, y después vuelve a salir de rojo, y pues además se llama Cypher, y además es calvo. Sí. Y además Hollywood ha creado ahí un lenguaje con los calvos. Y si Morfeo sabe que es el bueno y que hay otro calvo, pues debería por descarte saber que Cypher lo va a vencer. Es el calvo malo. Claro, o sea, no entiendo por qué no se dio cuenta. Está Apoc, que también es una librería de programación. Está Neo, que es Neo 4J, que es un sistema de gestión. Está Switch, que es una palabra de programación para apagar. Está Tank, que tiene que ver un poco más con los juegos. Está Dancer, que es una herramienta de impacto de datos, pero todos tienen la chica, sí, claro, sí. Los únicos que tienen ahí nombres como diferentes, Neo, que tiene el Thomas Anderson, porque es 2, volviendo a eso que decía ahorita de la duplicidad. Trinity, que tiene que ver con la Divina Trinidad. Dios, el Espíritu Santo y ¿cuál es el otro? Y la Virgen del Carmen, no mentira, sí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está Morfeo, que es el de los sueños. Entonces, como que esos son los nombres que como que se salen de ahí. Y me parece interesante ese de Thomas Anderson, porque Thomas Anderson es el que crea la primera cámara. Sí. Es el que crea la Black Maria, que era un cuarto gigante que es registrado como la primer cámara, primer registro de movimiento, que es una mujer ahí sentada. Y después, bueno, ya vienen los Lumière con la cámara que conocemos. Pues no que conocemos, pero con la que se graban más cosas. Pero me parecía eso interesante de los personajes. Y un juego también con el cyberpunk. La tecnología con algo como tan... Claro, pero esto es como más estético que el cyberpunk que uno está acostumbrado a ver en otras películas, ¿no? Es como más... No es tan sucio, no es como ese futuro en el desierto. Pero ese mundo, ¿no? ese mundo real, ese mundo de las máquinas, sí se ve así un poco. Sí. Se ve un poco como destruido. Claro, ropa rota. Sí, muy industrializado, mucho metal, mucho... La comida. Y está el nombre de la nave también. Sí. Nabucodonosor, que es el rey del Babilonia. ¿Y vieron en qué año está hecha la nave? Ahí sale en la plaquita. Sí, pero no muy 2069. Uf, ya casi en 30 añitos. Ya estamos a nada. Y la pregunta era de nuevo, perdón. Lo del aprendizaje de Neo ahí. Claro, empieza Neo ahí como a... Además que es todo un nacimiento, ¿no? Es un nacimiento, la literal. luz. Como que el aprendizaje es la liberación. A veces es como interesante esa metáfora que ponen ahí. Y además porque la realidad no es tan chévere. En últimas es eso, es como... ¿qué es lo que le está pasando a Cypher? Que es como, no, yo quiero ser rico, quiero ser actor, Y es como estar entre la Matrix, que nos vende como una buena realidad, y ese lugar ahí de estar comiendo ese... como esa avena ahí con vitaminas, ese alcohol... Pero viene todo eso después como más tecnológico de empezar a meter cursos en la cabeza, que es una parte re interesante. Con espacios súper bien elaborados, bien bonito y interesante. Y empiezan ahí como en todo eso de la lucha. Miren que hay unos momentos visuales re lindos con... ¿Quién es el programador? Tank. En que está escribiendo en su tecladito y tiene una luz que le hace brillar los dedos, la punta de los dedos de una forma re chévere. Y bueno, sí, eso sobre el aprendizaje. Y como esa tensión ahí que empieza a tener Neo con a mí me parece interesante lo del aprendizaje porque va aprendiendo desde cero, porque claro, incluso, si no me equivoco, él sale del huevo...
Calvo. calvo, Sí. sin pelo, sin nada, o sea... Ah, un como tercer calvo. Como un tercer calvo. Pero Sospechoso. los otros eran calvos naturales. Claro, es como... La película creo que está hablando un poco de ese nacimiento, ¿no? Le toca aprender desde cero. El mundo en el que usted aprendió ya no existe, ¿sí? Usted fue un hacker en tal mundo y ya aquí no lo es. Aquí hay otra realidad, otro mundo. Y va aprendiendo poco a poco, y hay una tensión que la película nos muestra también desde la narrativa, que estamos hablando ahorita, y es... todo el mundo duda del man. Hasta el mismo. Hasta el mismo, claro. Él dice como... Trinity no. Trinity Sí, no, Trinity no, y Morfeo y Morfeo Es no. que O sea, ya, no, es Morfeo la que ya tiene re está clara. segura en la profecía que le dio el oráculo Sí, de el oráculo le dijo de algo. que ella se iba a enamorar Ese de era, mí, exacto. y ella dice, yo me estoy enamorando de este man, como que nos presenta. Pero también se el puede man como enamorar que no es el elegido. porque quiere también enamorarse de la persona que le dijo. Bueno, Claro. las películas, lo que exacto. genera la película. Pero interesante también que va, es un aprendizaje de este otro mundo desde cero, pero también con muchas dudas. Sí, creo que cuando uno, sí, la pregunta anterior de que si uno toma la pastilla roja y se va para otro mundo, y sería muy difícil aprender todo lo que hay que aprender. Y aparte de eso, usted sabe que todo mundo no. Usted está cargando algo que usted ha elegido y usted cree que no. Entonces hay como una duda ahí también de él mismo, unos escenarios como él solo, como él pensando, como él, sí. Mientras va aprendiendo de este mundo, aparte no hay tiempo, ¿no? Es como una cosa como La del rapidez. tiempo ahí, como aprenda todo rápido, y afortunadamente están los programas que uno aprende rápido. Ojalá existieran en este mundo para aprender Excel rápido. No, todo lo que uno necesita. Pero sí, es un Algo juego que ahí era la embajada también inglesa. como que no es tan chévere, ¿no? Y muestran este otro mundo, así como dice usted, como industrial, como oxidado, como Sí. la tercera Y- nos damos cuenta de todo lo que ocurre ahí en el fondo, pero es En penumbras, Penumbras, en oscurísimo. una nave. Claro, porque ellos se mueven son No por, las llega el sol. cañerías Por las cañerías, del mundo sí. antiguo, ¿no? Mm. Del siglo XXI, creo era que Sí, se movían por esas 21. cañerías. interesante también para terminar ahí, como que la cuestión también ahí de que en algún momento ya no hay oxígeno, ¿no? O sea, arriba como que llegó ahí una capa y Sí. tapó toda la atmósfera. Sí. Entonces también empieza también a ver como esos indicios de todo lo que ocurrió, Claro. de todo lo que está pasando, como empezando a entender qué ha pasado con ese mundo en el futuro, que me parece súper bacano también. Están haciendo una crítica también a la humanidad, ¿no? Como que miren Claro. todo lo que está pasando, ¿sí? Al final creamos robots que se apoderaron del mundo. Sí, una Interesantísimo. Robots. Es una IA en sí, realidad. bueno. Que dice que la IA empezó a tomar tanta conciencia de sí misma que se dio cuenta que lo que perjudica, algo así lo dicen, lo que dañaba al ser humano era el mismo. Entonces la mejor manera que encontraron para hacerlo era tener controlado al humano. Pero también ellos necesitaban mucha energía o sea, la IA necesitaba mucha energía para poder funcionar. Hoy en día y se se dieron necesita mucha cuenta energía que la mejor fuente de energía era el ser humano, y por eso lo estaban incubando. Y es cierto lo que dice Eder, hoy la IA consume un montón de energía y de territorio, Si de fuera, aguas. si fuera tan inteligente, se autoapagaría. No creo que quiera eso si es inteligente, ¿sabes que sí? Claro, estás dañando el mundo. Y Los además, seres humanos somos tan inteligentes porque no nos autoapagamos. Perdón. está mi interruptor. Y si este capítulo de podcast no existe, está autoapagado. Oiga, ¿sabes de qué me acordaste? ¿Se acuerdan de quién pudo ver el sol? Uy. Neo, en la tercera película. Neo No, y no, Trinity, Ah, ¿no? no he No, visto hasta allá. Trinity. Porque Neo estaba ciego, muy bien, Sí, es verdad. Sí, sí. Es la única que puede. única que puede ver el sol. La nave alcanza a salir por las nubes. Neo, yo no sé qué le pasó en los ojos. Y Trinity ve el cielo todo despejado, ve el sol. Ah, ya. Además, porque después de eso pasa algo. Y es que Trinity se muere. Se muere, Sí. sí. Interesante también, y quizá por el momento de hablarlo, es Animatrix. También bueno, dale, recomendarlo. dale. Son 9 cortometrajes animados que explican el mundo de Matrix realmente. Hay de todo. Hay un atleta que supera el nivel de la velocidad y cae en coma, y bueno, no quiero dañarles. despierta. Y ahí en esos cortometrajes animados explican este mundo, por qué
se tomó el poder esta inteligencia artificial, hoy sabemos que inteligencia artificial, estas máquinas, y explica cosas muy, muy interesantes de la filosofía. Que no salen en la película. Que no salen en la película y que uno como que va intuyendo, pero que en los 9 cortometrajes animados le explica a uno muy claro y muy, muy chévere. Chévere buscarlos, seguirse llenando información de esta peli, vale la pena. Déjenos sus comentarios. Recuerden que pueden seguirnos también por Spotify, estamos en TikTok, estamos en Instagram. A veces con mucho contenido, a veces con no tanto, pero ahí estamos presentes. ¿En qué otra red social estamos? YouTube, Spotify, Creo que TikTok, Instagram. Listo. Síganos por ahí, déjenos sus comentarios en estos videos y suscríbanse, que es importante Y para like. para nosotros, y un like que nos ayudaría muchísimo a superar esos 5 likes que tenemos. Bueno, mentiras. Las 5 personas que siempre Quiero hablar de comentan. algo parecido a lo que dice Eder de Animatrix. Sí, son 2 películas que me encontré que salen casi en el mismo contexto de Matrix y que son muy parecidas. Es como unas consecuencias. Bueno, unas consecuencias no, unas resonancias interesantes a la película que en algún momento acusaron a estas 2 señoras de haber plagiado, que es una que es Dark City, que hace Dark City. un director que es Alex Projects, creo que se pronuncia así, y Existence de David. Películas que están inspiradas en también un momento futurista, una duda de la realidad y sobre todo escenarios muy cyberpunk, incluso parecidos a las vestimentas que usan estos personajes. La primera es del 98 y la segunda, o sea, un año antes de Matrix, y la segunda es de, se me escapó acá el año, creo que no lo anoté, sí, no la anoté. Entonces buscarlas también vale la pena, echarles un ojo y tal vez como tratar de entender por qué en el 90 y en el 2000 salían películas preguntándose lo mismo. Sí. Yo, bueno, no sé si hacemos una pausita. Yo traje algunas películas de, Eso. digamos, de ciencia ficción de los 90 y con eso que dices, pero es que hay muchas pelis que tienen eso de los agentes, de los vestidos, de gafas, como en esa época, esos ¿no? hombres Como de estaba negro. muy permeada ese tema. Yo traje 3 rápidas. Hay una que a mí me encanta, es genial. No sé si sea tan ciencia ficción, o sea, sí es ciencia ficción claramente, pero pues al final es una comedia también y son Los Hombres de Negro, Men in Black. Es Sí. buenísima, es una peli muy bacana, a mí me gusta mucho. Y gustó Will mucho la Smith última. iba a ser Neo, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero no aceptó porque dijo, como, ¿qué es esto? Se perdió de tal vez... No mames. No, pero, Aunque- pero el y ahí personaje- Reeves pero el aprovechó. actor que hace Neo, que se llama... Keanu Reeves. Keanu Reeves. O sea, creo que es... Sí. Era, sí. era para esa Sí, película. sí. Me parece extraño ver ahí a Will Smith y como ellas Sí, vieron no. a... Es como... ¡Esto es una Matrix! Sería la traducción en español. ¡Qué una mansión! Muy feo, pero ¿por qué? Listo, Los Hombres de Negro. Hay una que es 12 monos. No sé si la han visto. 12 esa es monos, sí. un Me la han clasicazo. recomendado mucho, ¿no? Uf. Por eso lo decía ahorita, porque esa es Terry Gilliam, el director. Él tiene una película que salió antes que esa, justo antes de esa, que se llama Brasil. Y es también futurista y toda la construcción de las máquinas y lo estético, yo siento que Matrix coge allí unas cosas de Terry sobre eso. Vean Brasil, Brasil es una película tan áspera. Y tiene que ver no tal cual, pero sí tiene algunas cositas que tal vez puedan tener ahí algunas conexiones. Uf, es muy buena. cool. Brasil y Terry es un directorazo, 12 monos, es un peliculón, Sí, es muy bueno. áspera. Y otra que se llama Gattaca. No sé si la han pillado. Este es un tema genético donde, pues, digamos que manipulan el ADN humano para hacerlo súper perfecto y los que no tienen eso, bueno, crean ya unos humanos y demás. Es re bacana. Y hay uno que se les cuela por ahí haciendo cosas no siendo como de esa élite genética. Bacanas, esas 3 son súper chéveres. De los 90, pues también principalmente como del 95, 90. Después de allá, después del 90 para acá han salido muchas películas de cyberpunk, bueno, de este concepto también muy, Series, muy sobre interesantes. todo, Y creo series que también, sí. 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 Hay una referencia que siempre es como que dicen que Matrix salió de un manga que es Ghost in the Shell, que tiene una adaptación animada en el 95 porque creo que es Ghost in the Shell. ¿Animado o de anime? Sí, anime, sí, perdón. Porque creo que el manga es como de inicios de los 90, finales de los 80, pero dicen que es de ahí y Ghost in the Shell también es muy buena. Pues, que hace algunos años salió una versión
gringa que pasa mucho, ¿no? Como que el manga y el anime es tan rico que Hollywood a veces coge y lo hace bien o a veces coge y hace unas cosas que es como... Además que las Ofensivas. directoras de la peli, las guionistas, según leía, siempre están muy ancladas al mundo de lo nipón, están como que muy interesadas por la Eso de las artes filosofía marciales y eso me parece Ah, una- y sí, es sí, visible sí. en la película en esos momentos, por ejemplo, Sí. el entrenamiento y también de buscar un propósito mayor a sus personajes que sí mismos, ¿no? Que es el destino que tienen marcados cada uno. Que a mí me parece más que un propósito, es una condena. Es decir, Trinity sí o sí tiene que estar condenada a enamorarse de Neo. Sí. Pero igual Pero está ella hubiese inspirado en podido Lolita. decir no hacerlo. Pero el oráculo ya se lo había dicho. Pero pues también ellos, Estaba porque condenada es su a su forma. otra Matrix. En fin, Pero yo bueno. quiero cerrar algo con lo del aprendizaje que me parece súper cool. Es, Pero es que ya vamos en otro. no, pues espere que yo no dije nada ahí. Ay, sí, perdón. Le meten muchas cosas marciales, o sea, de combate y demás, ¿no? Sí. Pero me parece muy bacano cuando están con Morfeo, como él constantemente le está planteando preguntas, cuestiones que superan quizás ese aprendizaje motriz, ¿no? Y cómo trasciende lo motriz hacia otro aspecto pues, de la vida de él y es empezar a creerse todo este rollo de que él es el elegido. Y creo que ahí está el aprendizaje más grande que tiene Neo, precisamente, porque pues todo lo motriz ya se lo han enseñado, ¿sí? Le enseñaron Kung Fu, boxeo borracho, Jiu-Jitsu, un poco de cosas, pero es en el diálogo y en la relación con el otro cuando esos aprendizajes toman sentido a final de cuentas. Y es, claro, pues obviamente Morfeo tiene un papel muy claro de guía acá en esta peli, pero es como esa forma de orientar y de preguntar cómo puedes empezar, o sea, cómo esto te puede llevar a otras cosas. Entonces, me parece eso como bacano en términos de ese aprendizaje, que a veces solo nos centramos es en hacer algo, sea lo que sea, pero cuando ya lo hacemos no hay otra forma de seguirlo cuestionando y como darle otro nivel, pues digámoslo en ese sentido. Parece súper bacano esa forma de ahí, como lo plantean en el aprendizaje. Además de que el Neo es el putas, ¿no? Porque hasta el señor Smith le dice, por fin te conozco. Sí, y como Sí, que es Neo en el mundo, en la severa Matrix en sí reputación. mismo, es alguien que están buscando. Sí, como que la gente que está igual alienada en la Matrix sabe quién es Neo porque es alguien que está causando desórdenes, ¿no? Es un poquito eso como el que se está saliendo, el que se está desfasando de la normalidad a la realidad, se empieza a criminalizar, ¿no? Ahí ese lenguaje me pareció interesante en la película, ¿no? Antes de pasar a ya lo último para ir cerrando, que es ya cuando pues Neo se da cuenta de que es el elegido, de que realmente pues tiene que morir para poder ser, ¿no? Ahí también en esos caminos de un poco del mártir, ¿no? Que el mártir realmente se vuelve héroe cuando muere. Quiero que hablemos un poquito de la música, que creo que en esta primera película es tremendo, ¿no? Yo escuché cosas de Marilyn Monroe, Manson. Rammstein, eso, Marilyn Monroe. Monroe. Es una cancionzota de Pobrecita de Marilyn. esa... Marilyn Monroe, sí. Rex the Machine, también hay algo ahí. Race Against the Machines, que es el final y es una canción que es Wake Up. O sea, es... Que uno la asocias yo la asocio con la película. Sí, Chévere. Además, Y la eso de música despertar. ambiental también, hay que buscar bien quién es o quiénes son, pues, habitualmente son hartos, ¿no? Se componen, pero esa música ambiental que genera la película también es muy industrial, ¿no se han dado cuenta? Sí, Es sí, mucho el sí, rock sonido, ahí mucho bien. del... Cuando están en el bar Muy al metal rock. inicio. Sí, bien interesante industrial. también poder ver la música, que a veces no son las canciones conocidas o que conocemos de artistas, sino que son las que van llevando también las películas. Me hace recordar un poco, y De disculpen, Marilyn Monroe. Sí, No, no, me quedé digo, con eso, fallo marica. en la Matrix. ¿Saben cómo se hicieron los nombres de toda la banda de Marilyn Manson? No. ¿Y por qué es Marilyn? Escogieron, era el nombre de una diva y el nombre de un asesino. Ah, claro. Y el apellido de un Charles asesino, creo. Manson y Marilyn Manson. Exacto. Ah, de ahí viene Marilyn Monroe, claro. Sí, Esta confusión Por tenía eso el cruce ahí. Ok, sí, sí. Sí, no revisé la banda sonora, pero sí hay que No, es mirar. buenísima. Me parece que la música es muy industrial. Es chévere Sí, eso también sí, poder sí, ver, re chévere. que tiene que ver un poco con
con ese mundo. Y también es muy contextual esa música, es música de los 90, música Sí. que en ese momento está pegando duro, sí, música que igual es muy contestataria, Sí, casi exacto. toda es canción protesta, en inglés, pero protesta. Bueno, ¿Cómo así? O sea, los gringos no pueden protestar. claro que sí. Ah, ok. Están es como Podemos para- hablar también un poquito ahí como para terminar también de las actuaciones. Me parece que hay actuaciones muy, muy interesantes. La de Trinity, sí. Trinity muy interesante. Morfeo, ahí como como también como una especie del Cuando está sabedor. el golpeándolo, sabedor es- que destina al oráculo también. Me parece también que son actuaciones muy... Y Smith. muy- No, y cuando creo que lucha, Smith es el cuando personaje. lucha, Creo cuando que el luchan papelazo- ahí que le colocan el tema ahí, Morfeo se hace un papel muy áspero que está luchando voltea por los no ojos, abrir la sí. puerta, por Que decirlo así. rompe las cadenas. Sí, y empieza. Pero me Y parece, Smith, sí, me parece el que Smith es el putas. personaje. Es el Uf, personaje uy, de la 1. Sí, Creo que áspero. el personajazo de ese Muy Smith. teso, sí. Muy un malo de esos que uno le agrada verlos. Chimba verlo, sí, claro sí, que sí, no sí. es que no da miedo, Que no da ni miedo, de no es él, terror, sí, no es él. sino que uno dice este man con o sea, una impronta que uno dice este man sí o sí va a conseguir lo que quiere, que es acabar con Neo. Entremos a la última parte ya de la película, como para ir cerrando con esas últimas impresiones, ideas, y esa última parte pues ya habla de que Neo finalmente se da cuenta de que sí es el elegido, que salva a Morfeo, que se besa con Trinity, ¿no? Trinity, Que- Trinity eso es lo más lo besa a él. que lo más importante, bueno, Trinity lo besa a él, pero que creo que lo más importante acá es que con la traición de Cypher se abre ya la última parte de la película, que es cuando él entra otra vez a la nave, empieza a dispararle a todo el mundo y pues entramos con ese momento crítico de la peli. Entonces, bueno, si quieren dar como algunas impresiones de cierre ya, porque el tiempo se nos fue, para no alargarnos tanto en esto, como hablar de esa última parte de la película y ir cerrando como con aquellas ideas que nos quedaron sueltas de la película y que queremos como conversar acá y que son claves sobre todo para este gran cierre, que me parece que la película cierra muy bien, es un gran final y vuelvo y digo, con una sola película habría bastado. Me parece interesante el qué. Y siento, no sé si de pronto tengo la misma impresión que la escena de las balas, ¿no? Sí, típica. creo que es cuando realmente él se da cuenta. Me da la impresión a mí. Claro, ya venía como diciendo, sí, creo que lo soy, creo que lo puedo hacer, sí, como que sí. Pero es cuando creo que revive, si no me equivoco, ¿cierto? Como que vive de nuevo, desde allá, desde el mundo Sí. real. Lo ayudan también. Sí, Trinity hace un sí. buen apoyo ahí. Pero entonces como que él ya en ese momento que incluso empieza a ver el mundo, Bueno, que así sería rico que empieza a ver respeten el En uno, código. empieza a ver el mundo Empieza a en ver el código, código. y él dice, creo que es el momento en que el héroe se convierte en héroe, hablando un poco del camino del héroe, y dice, sí, yo lo soy. Sí, creo que ahí ya hay un convencimiento, lo de las balas, lo de que golpea a Smith y pues se acabó eso. Y que puede manipular la y que realidad. puede manipular la realidad. Incluso hay un juego también con, Código en con, ese con, la- caso, con- sí. con el reflejo, ¿no? También hay una escena con esa escena es del reflejo un poco ahí, que la película juega más adelante, ¿no? Las tesonetras también un poco con eso. Pero creo que la escena que me parece súper chévere es la del teléfono, ¿no? Al final del teléfono que es como un llamado de vamos a seguir liberando. Que da un mensaje seguir. para toda la Un gente. mensaje, vamos a seguir haciéndolo, sí, vamos a seguir. Ah, sí. sí. Ya, claro, ya se empoderó el héroe de Claro, su- ya es Dios. Ya es Dios, ya es Dios, ya lo sabe. Y vamos a seguir haciéndolo. Creo que ahí ese teléfono, y utiliza el teléfono de nuevo, aquí el teléfono, como diciéndole a la humanidad, el mensaje final a la humanidad. Interesante, a pesar de que sí es un poco ideológico, quizá, ¿sí? Pero interesante también, creo que es, pensándolo un poco mejor y dándole razón a Juan, sí, hubiese sido un buen final. Hubiese sido un buen final de la película y se acabó. Gracias. Ya no vean esa trilogía. Sí, chévere, La pena. ahí, lo dejo ahí. No, yo sí Bueno, quiero gracias, verla. Yo qué digo de la peli, me gustó, o sea, realmente bacana, un ritmo chévere, lo mantiene a uno ahí conectadito. Todo el tiempo, sí. Sí, las temas de acción, que bueno, hay una parte de muchas balas y todo eso, pero de que sea de pelea así bacano, me pareció súper, súper chévere. Y hay una anécdota, estuve revisando algunas cosas y entrevistas que les hacían a los personajes y muchos, como las escenas de pelea eran de verdad, grababan cascados, Se o sea, en lesionaron algunos y tales. momentos
uno creo que Smith con una costilla, Sí. bueno, varias Trinity con un tobillo, bueno, varias cosas ahí. O sea, hablando de Y sí, edificios y eso- todo, pues quién no. Esa fue el entrenamiento para ser John Wick. Seguro. Pero entonces bacano como eso y me pareció súper Menos chévere. mal no estuvo Will Smith. Yo qué digo de cara como una reflexión final de la peli, me parece que hoy en día la Matrix no la han planteado desde estos dispositivos y desde ahí nos crean una realidad. Desde ahí nos viven principalmente redes sociales, Twitter, bueno, X, Instagram, en todo lado hay noticias y han llegado hasta el punto de que ya no hay como esa indignación frente a las cosas que pasan, que vemos que pasan y que sabemos que están pasando, ¿sí? O sea, hoy en día uno entra a Instagram y ve unas cosas, ok, chévere, me voy a comprar esto, y una noticia ya repaila de que están matando todavía niños, están Sí. pasando, y como que ya nos han planteado que eso hace parte de lo normal hoy en día, en nuestro 2026, ¿sí? Y pues ya como que lo hemos asimilado lastimosamente y es, claro, nos están pintando una realidad desde este dispositivo y que hay veces no contrarrestamos, no contradecimos, no contestamos a lo que está No nos pasando. interesa ni siquiera. Puede que nos interese, pero pues tampoco nos indignamos, no hacemos nada frente a eso, sino, ok, está pasando, qué cagada. Sí, y creo que en eso, creo que la Matrix hoy en día yo la vería de eso y creo que cerraría con eso, parce, porque siento que es una película que hoy en día me metió como en este tema y sí, o sea, no tantos, nos están creando un mundo y estamos viviendo en ese mundo. Y es lo que ellos quieren y así estamos. Quiero antes de la intervención de Joaquín decir algo sobre lo que dices que me parece muy importante y es, pareciera que hoy la realidad es objeto de consumo. Es decir, que la realidad existe para poder ser consumida y sobre todo manipulada, en términos de entretenimiento, choseada. ¿sí? Menos como un espectáculo. Terrible. Y esto que mencionas que me parece trágico y es... al mundo lo están bombardeando otra vez, ¿sí? Lo están colonizando, hay un ataque sobre la diferencia y sobre las civilizaciones, otras civilizaciones, y es objeto de consumo. Sí, eso es visualizaciones, comentarios, Likes, sí. reposteos, likes. Y creo que hay una Matrix ahí bien interesante operando que Correcto. la pandemia creo que funcionó mucho para que se instalara. Sí. Y es que todo se volvió profundamente Engranó muchas mediático cosas. y Sí, se volvió extremadamente digital. Creo que la vida sí cada vez se está volviendo más digital, particularmente la vida en las ciudades, y eso está marcando cierto comportamiento, creo que en todos. ¿Sí? Y es, preguntémonos cuánto tiempo estamos cuánto tiempo estamos instalados en En un una red dispositivo. social, en un dispositivo, y eso debe abrirnos muchas preguntas de qué pasa con el tiempo ahora, que todo el tiempo se instala allí, y qué ocupación de tiempo nos quitaron con que ahora todo el tiempo esté acá. Y ahí hay una pregunta muy interesante sobre estar adentro o estar afuera de la Matrix del mundo digital. Sí. Y es, bueno, ¿y qué estaba pasando antes de eso para que hoy sea tan fácil imponer cualquier idea? Sí. ¿Y se puede estar afuera dentro de la Matrix así? O sea, se puede ser Neo o se puede ser Morfeo. Interesante. Quería como contar algunas cositas que me habían pillado como interesantes antes de cerrar. Una, el Oráculo es un programa claramente dándole cookies. Acepta cookies. Sí. La galletica. Oiga, Las cookies, los datos, Sí. además se lleva unos datos, entonces como bueno, Sí, sí. una representación ahí informática severa. Oiga, Bien, está buena ñoña. de las cookies. Increíble. Yo lo vi, oiga, las galletitas, bueno, en fin. Y justo cuando está como saliendo, bueno. Sí. Ahorita se me olvidó nombrar un personaje que es Mouse, que es el más jovencito. Sí. Que sí. cuando muere siento que es una referencia a Scarface del 83 de Brian De Palma. Cuando él... exacto. Sí, claro. Lo vi y yo dije, eso viene Scarface. Severa, sí.
Y hay otro también así como de programación, que es también es como un chiste ahí, y es cuando Smith está interrogando a Morfeo y dice por qué el suero no funciona. Y el agente le dice, tal vez no estás haciendo las preguntas de forma correcta. Y eso tiene que ver con la programación, Claro, porque sí. cuando tú no programas bien, pues no te van a dar las respuestas correctas. Como la inteligencia artificial hoy en Claro, día. Ajá. Es re chévere. Si no me le sirve haces el para nada, prompt bien. tienes que crear el Exacto. prompt adecuado. La pelea de Neo con Smith, la preparación, todos son planos de western. Es un plano de atrás de Smith, desde la cadera, en la que se ve su mano, además porque van a sacar los dos el arma. Sí. Y se ve a Neo al fondo. Entonces, un plano de puro western. Y después los dos, después sale y se abre y los dos se van y ¡pah! Entonces, re bonito esa parte. Y a propósito de esa parte, también está ahí Neo resucitando, que lo decía ahorita Eder, como que ese es el momento en el que desaparece. Es como no sonó el teléfono. Le sonó el teléfono literal. Que es el momento y la acción de él es el elegido. Él necesitaba resucitar, necesitaba morir Sí. y revivir. Claro. Y ahí pasó y bueno, y ahí confirmamos que sí es el elegido. Es la forma de confirmar que sí es el elegido. Hay unos numeritos bien interesantes que veía. Uno, el cuarto de... La puerta donde entra el último, ¿sí? el- ¿El 303 o...? Sí, hay varios. Está el cuarto de él, el de la habitación de él, del apartamento de él, que es el 101, que es... el lenguaje básico. Sí. De Y algoritmos. está después, la estación es el 3, es la estación 3 donde ellos estaban, sale varias veces, donde pelea Smith y Neo. Luego, el teléfono está en el 333. No, 303. 303. Y Trinity, que es 3. Entonces, como que esa secuencia de 3 es el camino a la resurrección de él. Y seguramente una referencia a la Trinidad, que es como En pues, código. la divinidad. Además. Entonces me parecía bien interesante eso de los números, además, porque claro, pues los números en Matrix re áspero. Y ya para cerrar, me parece interesante, claro, la energía se vuelve ahí como entre una cosa que es metáfora y no metáfora. Las grandes potencias, una de las cosas que buscan es, marica, necesitamos energía, para todo necesitamos energía, entonces siempre es donde hay energía. El petróleo es energía, se transforma en energía, entonces casi que todo hace parte de esa búsqueda de la energía. Pero aquí nos ponen la energía, es como tu energía. Tú eres la energía. Tú eres Sí, la energía. exacto, tú eres la básicamente, sí. energía. Entonces, Lo que somos hoy. Exacto, y lo que ha sido siempre, o sea, hay un montón de a veces de, no sé si de teorías o de formas en que a uno lo tratan de sacar del mundo físico, que a mí me parecen problemáticas, como que tú eres más que ese cuerpo, pero quítatelo, o sea, vive sin ese cuerpo a ver si puedes, o sea, ese es con el que trabajas, ese es con el que duermes, con el que disfrutas, con el que... Y así, las empresas saben eso. La religión juega con la idea de que los males de este mundo no importan porque este cuerpo es transitorio. Ajá. Pero cuando nos tienen que explotar, nos explotan y nos sacan toda la energía Todo el permanentemente. Pero mientras tanto nos llegan otras ideas de otro lado de, no, el cuerpo no es, yo puedo ser más fuerte. Controla yo tu puedo- mente para que controles el cuerpo. Unas cosas así, entonces me parece que hay una cosa repotente frente a nuestra fuerza de trabajo. Es eso. Y que las máquinas, ¿quiénes son las máquinas? O sea, si esa es una metáfora, ¿quiénes son las máquinas que nos quitan la fuerza a nosotros? ¿Y quiénes son los que cultivan seres humanos para mantenerse ellos? ¿Quién es esa inteligencia artificial?
Entonces, bueno, preguntas Sería para responder. una pregunta y para la gente también, ¿no? Claro, para el ¿Cuáles son las público, para Matrix que todos. tenemos hoy, por ejemplo? Sí, o cuál es la gran matriz que siempre hemos tenido, que hemos tenido en Y además, distintas ese versiones, nombre capas. también, ¿no? La matriz. La matriz, O sí. sea, Sí, la la matriz es matriz. una No, cosa no hables de matriz. tremenda. No, pero mira qué interesante, sí, que casi en todos hoy los ejercicios de burocracia, que es en lo que trabaja NIO, toda la realidad se construye a partir de matrices. Lo que tú alimentas es una matriz. ¿Para qué? Para contar lo que estás haciendo, para dar resultados, para cumplir objetivos, metas. Hay una matriz de por medio y uno se lo encuentra hoy en todo el capitalismo cognitivo. Sí, y el capitalismo cognitivo parece ser que se alimenta de matrices. Y para cerrar yo digo una cosa y es, acá me voy a poner muy especulativo, muy supersticioso. Eso se y pone es- peligroso e interesante a la vez. no, quiero decir una reflexión que siempre me ha pasado con el mundo Matrix y con otras películas y es una muy del cuento que estaba leyendo, bueno, al que hacía referencia sobre todo al inicio que tocamos en el episodio pasado, o en uno de los episodios pasados, ya no me acuerdo en qué episodio En fue. el de Eterno Resplandor, creo que. En el de Eterno Resplandor, sí, que se nos Sí. fue el pasado. Pero bueno, Bueno, en fin, whatever. y es que siempre me he movido entre lo fantástico y lo real, ¿sí? A veces es una configuración mía, para mí es difícil a veces entender dónde comienza lo fantástico. ¿Qué pasó? Se quería coger la cabeza y se arrepintió. No, usted quería. No quiero hacer Esas otra vez. Empezamos otra vez. Ese va a ser el gag de este episodio. Ya habíamos sobrevivido a esas cosas. Extraño que siempre Esos ocurran con crespitos Wilmer. tan lindos. Bueno, el punto No me es aguanto más. que, Bueno, como siempre. siempre he tenido esas dudas y la Consciente de que está diciendo algo literatura, importante, literatura compañero. fantástica me encanta por eso y es que me pone a conversar desde las inquietudes que desde pequeño he tenido. Y quiero cerrar con esto y es, yo no sé si a ustedes les ha pasado y una vez, no es solo una vez, me ha pasado varias veces, pero la primera vez que me ocurrió me asusté mucho, ¿saben? Y es que estaba soñando tan profundamente y el sueño era tan convincente que todo lo que ocurría ahí era la realidad para mí. Era la realidad, era el real. Y en algún momento, yo ya no me acuerdo que estaba soñando, me di cuenta de que era un sueño. Y dije, pucha, mierda, es un sueño. No sé cómo, porque perdí como el hilo del tiempo y dije, esta parte no me cuadra. Entonces dije, no, me tengo que origen, despertar. ¿Por qué? digamos, Porque se me estaba haciendo tan largo que yo dije, "Man, esto es un sueño, no puedo creer que esté dormido porque esta no es mi realidad". Y claro, yo dije, o hay una cosa, o me estoy muriendo o ya me morí. Entonces yo dije, y dentro del sueño me intentaba despertar y decía, y era imposible. Y buscaba la Estaban en manera. otras capas del Claro, sueño, como entonces le en el decía a la origen. gente del sueño, venga, tiene que error en el ayudarme a sistema. despertar. Sí, una cosa horrible y extraña. Y bueno, resultó ser que desperté. Y yo dije, pucha, ¿qué Y ya aquí va a estoy, pasar? ah. Claro, pero cuando desperté fue difícil conectar dónde estaba, porque estaba todavía con el sueño muy Vívido. muy como lo real. Es una cosa que me ha pasado 3 veces en la vida, que no me puedo despertar del sueño. Yo no sé si algunos, por eso les dije, me voy a poner especulativo y supersticioso. ¿Y por qué utilicé el ejemplo de Eder? Porque el cuento a Cortázar se le ocurrió porque él tuvo un accidente, porque él estuvo acostado en una camilla y porque soñó eso que puso en el cuento. Y él termina confesando que en realidad lo que él escribe es lo que se sueña. Sí, y ahí nos pone en ese lugar de lo fantástico y lo real. Y para él, decía, para mí es muy complejo entender Que dónde- lo fantástico y que lo real. que lo fantástico y lo real. Y es una vaina que a mí me pasa con todo el tiempo. Entonces, bueno, esa era mi cierre y esa era mi reflexión de la película. Y es que Lindo. tal vez si estemos en una Matrix, si no... Lo estamos, seguro. A ver, ahora sí. Desconéctelo. Tócale. El huevo. Tócale donde tiene el Reales, Bueno. son reales. Gracias. Tal vez Bueno, más bajito. gracias por llegar hasta acá. Esto es Super 8, otro capítulo, episodio más de cine, de tertulias. Síganos, Y síganos. compartan, denle like, no Compartan. sean Bueno, negros. algo que no hemos preguntado es qué películas quieren que nosotros conversemos. Exactamente, Vale sí. la pena. Y Estamos en ceros, entonces cualquier película. pónganos a ver películas. Chao, pues. Chao. Chao. Yo creo que el más ciego de nosotros soy yo.
¿Será? No lo dudo. Yo creo que vamos así tan. ¿No has pensado en operarte? Sí, pero los años son muy caros. Sí,